Hay un caso especial de suma directa, que es cuando la suma directa es igual a V. Entonces, si tenemos dos subespacios, son tales que U más W es suma directa V. Y entonces, esta notación significa la suma es directa. O sea, esta notación representa la suma. Y dice que es una suma directa. Entonces, vamos a decir que son subespacios complementarios. Decimos que U y W son subespacios complementarios. O complemento uno del otro. O W es complemento. Resulta que esta palabra aquí, complemento, vean que lo que está pidiendo es que la suma sea directa, pero un espacio puede tener varios complementos. Entonces, por ejemplo, en R2, nosotros tendríamos que la suma, que la suma de estos dos conjuntos será una suma directa. Son suma directa. Todo vector se escribe de forma única, como suma de un x, y. O sea, todo vector x, y se escribe de una forma única como x, 0 más 0, y. Pero habíamos dicho en realidad que complemento era casi lo mismo que el generado. Si tenemos una base, básicamente si es generado por un solo elemento, entonces también podemos ver que el conjunto x, 0, tal que x está en R, tiene otro complemento, que es el conjunto, por ejemplo, de y, y. O sea, esto es equivalente a ver que el conjunto que teníamos arriba era una base, que básicamente el equivalente a ver que B2 es una base. Entonces, este también es suma directa. Quiere decir que estos dos espacios, que son diferentes, ambos son complementos del que está a la izquierda. Entonces, el complemento no es único. Hay un caso muy vacilón de complemento, que es el de funciones pares e impares. Si no han escuchado, decimos que f, una función de R en R, es par si f de x, f de menos x, es lo mismo que f de x para todo x en R. Son ejemplos, son los polinomios. Por ejemplo, x cuadrado, x a la 4. Si uno pone un menos x, se le va a una potencia par, va a desaparecer. Aunque hay otro ejemplo clásico, que es por ejemplo la función coseno. También tiene esta propiedad. Y algo parecido sería la definición de función impar. Decimos que f de R en R es impar si cuando evaluamos en menos x obtenemos lo mismo que sacarle el x a la función.
Y esto sería para todo X en R. Hay unos ejemplos de eso. Sería la función X al cubo. Y en vez del coseno, pongamos la función seno, tiene esta propiedad. Resulta que ambos conjuntos, los de funciones pares y los de funciones impares, son espacios vectoriales. Entonces, U igual al conjunto de las funciones de R en R, tal que F es par, y W, el conjunto de funciones de R en R, tal que F es impar, son subespacios del conjunto que vamos a llamar V, que es R a la R, el conjunto de funciones reales. Que van de R en R. Entonces, si quieren probarlo como ejercicio, son bienvenidos, pero aquí les comento, nada más comentar las propiedades, que es la función, el neutro, si recuerdan de la guía que habíamos trabajado, el neutro es la función idénticamente cero, y esta función es tanto par como impar, ¿verdad? Porque f de menos x es cero, igual que f de x. Pero también es lo mismo que menos cero. Entonces, esta función es tanto par como impar. Y podemos ver fácilmente que es cerrado bajo suma y multiplicación escalar. Resulta que U intersección W es precisamente el vector cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si f es par, sabemos que f de x de menos x es igual a f de x, ¿verdad? Y si f también es par, si f también es impar, tendremos que f de menos x es igual a menos f de x. En otras palabras, f de x es igual a menos f de x para todo x en R. Y el único número real que cumple esto es el 0, ¿verdad? Entonces esto implica que f de x es 0 para todo x en R. Bueno, hay otra cosa por ahí más curiosa que es que toda función se puede escribir como la suma de una función par con una función impar. Entonces, si g, nosotros tomamos g de x, que sea la suma de f de x con f de menos x, y vamos a promediar. Y h, de forma parecida, sería tome f de x, pero réstele f de menos x. Entonces, resulta que g es par y h es impar. Entonces, es fácil ver que es par porque es una definición simétrica, ¿verdad? Cambie la x por una menos x, tiene lo mismo. En cambio, en el de h es una definición antisimétrica. El negativo aparece del lado derecho. Así que si hablamos en menos x, obtendríamos el negativo. Pero cumplen lo siguiente, son esas par impar tales que f de x es lo mismo que g de x más h de x. ¿Verdad? Se cancela el menos, se cancela el f de menos x, porque uno viene más, el otro viene menos, y solo queda f de x medios dos veces. ¿Sí? Entonces lo que probamos
es que V es suma directa de U con W. Entonces, este es un ejemplo, digamos que no trivial como el anterior. Es un ejemplo, un espacio vectorial de dimensión infinita, más complicado, que se puede descomponer en dos espacios complementarios. Y el espacio de polinomios también se puede descomponer de forma parecida, los polinomios pares con los impares. Esa suma directa también puede ser útil. Y para ir cerrando el tema, tenemos un resultado parecido al principio de inclusión-exclusión. Bueno, solo lo vamos a mencionar con dos subconjuntos, pero si ustedes recuerdan el principio de inclusión-exclusión, que podríamos verlo como, digamos, un diagrama de Venn, que nos decía, si usted quiere el tamaño de A unión B, entonces sume el tamaño de A con el tamaño de B, pero si hace esto, está contando casi todo elemento una vez, excepto los de esta intersección, que está contando dos veces. Entonces, hagamos la resta de estos elementos. Tamaño de intersección. Es el principio de inclusión-exclusión. Vamos a probar algo similar, pero hablando de las dimensiones de un subespacio. Entonces, sean QW, subespacios de V. Entonces, las dimensiones básicamente satisfacen esta identidad del principio de inclusión-exclusión. Cambia de tamaño por dimensión. Vamos a ponerlo así. La dimensión de U más la dimensión de W es igual a la dimensión de U más W menos la dimensión de U intersección W. Entonces aquí en vez de la unión estamos hablando de la suma, pero la forma es la misma. Esto es un más, perdón, más. Y vean una cosa, aquí básicamente estoy pasando la intersección al otro lado a sumar. Entonces, en vez de decir el formato de inclusión-exclusión, el formato está un poquito diferente. Y la razón es para incluir dimensión infinita. Porque uno no puede restar números infinitos, pero sí puede sumarlos. Digamos, infinito más cualquier número es infinito. Básicamente esa es la regla. Entonces, si aquí, por ejemplo, la dimensión de U es infinita, tenemos infinito a la izquierda, y la dimensión de U más W es todavía más grande, contiene U, por ejemplo, también sería infinito. Pero en el caso de que sean finitos, en caso finito, sí podemos acomodarlo para decir la dimensión de U más W es igual a la suma de la dimensión de U más la suma de la dimensión de W, quitándole la dimensión de la intersección. Pues ahí sí se ve igual. Aquí regresamos al concepto de dimensión, con el que habíamos terminado la clase anterior. Y cuando uno muestra un concepto de dimensión, por lo menos con las herramientas que trabajamos en el curso, principalmente uno piensa en bases. Primero que todo, la prueba la vamos a hacer en dimensión finita. Es igual en dimensión infinita, pero ya les había mencionado, solo por una razón técnica y nuestro enfoque es finito, entonces lo vamos a probar en dimensión finita.
pero la idea es la misma. Entonces vamos a hacer la prueba en el caso finito. Antes de hacer la prueba, la idea es usar este resultado, que es el resultado de extensión de bases. O sea, el resultado que está por arriba, lo voy a volver a copiar aquí, que es si B es un subconjunto LI de V, entonces existe B', una base de V, tal que B está contenido en B'. Esto es muy importante. Y esto de aquí es un recordatorio. Eso lo vimos en la clase anterior. Toda base se puede extender. No toda base, sino todo conjunto LI. Es una base, pero de un subespacio más pequeño, ese es el asunto. Pero, aún así, todo conjunto LI se puede extender. Entonces, la idea es esta. Cuando queremos hablar de dimensión, necesitamos bases. Y cuando hay varios conjuntos involucrados, empecemos con el más pequeño, trabajemos una base ahí y luego intentemos extenderla. Entonces, aquí sí podemos hacer un dibujo, un diagrama de por lo menos. Digamos que aquí está U y aquí está W. Y aquí está, bueno, la intersección. Entonces vamos a trabajar una base aquí adentro. Entonces, sea V1, V2, hasta VK, una base de la intersección. Entonces, de forma indirecta estamos diciendo, suponga que la dimensión es K. Pero aquí estamos hablando de una base. Estos vectores están aquí. Bueno, el principio de extensión de base nos dice que podemos extender la base y al conjunto U, que es más grande. Entonces, existen U1, U2, hasta US, pongámoslo así, en V, tales que el conjunto agregando los U's a los V's es base de U. Entonces ya tenemos una base de U. Estamos diciendo, voy a apuntarlo tal vez por aquí. Entonces aquí tenemos la dimensión de U, intersección W, es K. La dimensión de U es un número que sería K más S. Vean, eso sí, en principio S podría ser 0. Incluso en principio K podría ser 0. Lo que sí sabemos es que la dimensión de U tiene que ser mayor o igual que la dimensión de la intersección de U con W. Porque este es un subespacio vectorial más pequeño. Vamos a usar el principio de extensión de base para extender los B's a una base de W también. Y de forma independiente.
Entonces, vamos a encontrar aquí un W1, W2, hasta WR. Existen W1, W2, hasta WR. En W, tales que el conjunto V1, V2, hasta VK, agregándole W1, W2, hasta WR, es base de W. La dimensión de W sería R más K. Igual que la de U, simplemente estamos diciendo la dimensión es mayor que K. Mayor o igual que K. Pero luego, ¿qué pasa con el conjunto? Si tenemos los U's, si tenemos las U's, y las W's juntas. Que tal vez es la base de la unión. Que tal vez la base, sí, no de la unión, sino de la suma. Pero sí. Nos gustaría que este fuera una base de la suma. Entonces, vamos a poner aquí, bueno, sí, es base de U más W. Vamos a verificarlo. Primero que todo, genera. Bueno, si nosotros tenemos un vector U en U y un vector W en W, pues podemos usar el hecho de que tenemos una base de ambos y decir, bueno, existen alfa 1, alfa 2, hasta alfa K más S escalares, y abajo existen, llamémoslo betas, beta 1, beta 2, hasta beta K más R, también escalares, tales que U es igual a alfa 1, V1, alfa K, VK, y luego alfa K más 1, U1, hasta alfa K más S, US. Y de forma parecida, W es una combinación lineal, pero con los betas. Los primeros K son los U's y los siguientes, después del K, son los W's. Esto era R. Dice que U más W va a ser igual a alfa 1 más beta 1 multiplicado por V1. Alfa 2 más beta 2 multiplicado por V2. Hasta llegar a alfa K más VK. Y, alfa K más VK. Por VK. ¿Sí? Luego el siguiente sería con alfa K más 1, viene acompañado del 1, que ese no tiene contraparte. Hasta alfa K más S, US. Lo mismo con los betas.
no, sí, W1, perdón, beta K más 1 más beta K más 2 beta K más R, WR. Y esto es un elemento que está claramente en el espacio generado por estos vectores, los que eran V1 hasta VK, U1 hasta US y W1 hasta WR. Entonces, todo elemento en U más W se puede escribir como combinación lineal de estos vectores. Son generadores. Falta ver qué son el I. Entonces, ponle aquí un 1, genera. 2, el conjunto es el I. Entonces, consideremos una combinación lineal que da 0. Entonces aquí sí voy a usar 3 tipos de escalares diferentes. Suponga alfa 1 hasta alfa k. Beta 1 hasta beta s. Y gamma 1 hasta gamma r en F son tales que la combinación lineal usando sus escalares es 0. Pues aquí lo que se complica un poco más es que son muchas, la notación es grande, pero lo que tenemos que probar es lo natural. Nada más en una combinación lineal queda 0. 1, 1, beta S, U, S, más este sí lo voy a escribir de un color diferente. Gamma 1, W1, hasta gamma R, WR, que todo esto es igual a 0. Supongamos que es igual a 0. Entonces vamos a separar este término de aquí. Aquí, o sea, podemos separar los Ws o los que tienen Us, pero tenemos que meter, tienen que ser 2 grupos. Uno que tenga a los gamas o a los betas y el otro que sea el resto. Al tener esta combinación lineal que da 0, tenemos una ecuación, podemos despejar y concluir. Entonces, concluimos que esta parte que está aquí va a ser igual al negativo de la otra parte. Igual al negativo de esta combinación lineal. El asunto es que este que está aquí, vean que es una combinación lineal que usa solo vectores en U. Este de aquí está en U. Mientras que el lado derecho es una combinación lineal de vectores en la base de W. No estamos usando todos los vectores de la base de W, pero no importa. Es una combinación lineal de vectores en W. O sea, que estamos hablando de un vector que está en U intersección W. Entonces quiere decir que este que está aquí nuevamente, lo que estamos diciendo es que este que está aquí pertenece a la intersección de U y W. O de igual forma, el otro vector estaría en U.
igual forma, tal vez está más fácil dejarlo. Aquí tendríamos el negativo, pero el negativo no es importante porque estamos cerrados bajo combinación lineal. Este de aquí está en una intersección W. Bueno, en realidad ya sabemos que estaba en W, lo importante ahorita nuevo es que está en U. Pero eso nos dice que esta combinación lineal es trivial. Resulta que este vector que está aquí no pertenece al generado. Bueno, veámoslo de dos formas diferentes. La primera es que no pertenece al generado por los U's. Si no fuera cero, no es una combinación lineal de estos vectores. ¿Por qué? Simplemente porque todo este conjunto es una base. Todo el conjunto, este que está aquí es una base, ¿verdad? Quiere decir que una combinación lineal de los W's no puede ser una combinación lineal de los V's, a menos de que sea la combinación lineal trivial. Si fuera diferente de cero, no pertenece a, no es una combinación lineal. Pero arriba estamos diciendo, que pertenece a esta intersección. Y esta intersección es generada por estos vectores, ¿verdad? Es generada por estos vectores porque esa es la base. Esto nos dice que sí tiene que ser cero. Este vector sí es cero. Y como los vectores son LI, nos dice que gamma 1 es igual a gamma 2 igual a gamma R, que es igual a 0. 0 es claro. Y entonces, básicamente esto nos dice que este también es 0. Es 0. Y esto implica, como lo de arriba también es una base, que alfa 1 hasta alfa k son 0. Y lo mismo con los betas. Igual a 0. ¿Ok? Entonces eso nos dice, lo que acabamos de probar es que el conjunto original que está arriba es una base es base de la suma. Y esto nos dice, bueno, la dimensión de la suma es igual a K más S más R, ¿verdad? Y con eso ya probamos lo que queríamos. La dimensión de U más W, si le sumamos la dimensión de la intersección, sería K más S más R más más K otra vez. Y si agrupamos estos juntos, K más S tenemos la dimensión de U y R más K tenemos la dimensión de W. Okay.
Uf. Bueno. Esa sería la prueba de la suma de las dimensiones, un análogo de principio de inclusión y exclusión. Y también nos habla de cómo usamos bases para trabajar con las dimensiones, para probar ciertas identidades de las dimensiones. Y por último, un corolario. Si, es que si U y W son subespacios de V, tales que U con W es suma directa y generan V, entonces, si tenemos B1, es base de U y B2 es base de W. Entonces, tenemos esto entonces de arriba. Si tenemos B1 base de W y B2 base de W, entonces B1 unión B2 es base de V. Básicamente es un corolario que se puede ver en la prueba en sí, que fue más o menos la idea de la prueba, encontrar una base común. Ok, nada más regresemos un momento a la prueba. En realidad esta prueba, la prueba de la independencia lineal fue un poquillo más pesado, pero la idea no es complicada. Primer paso, encontramos una base de la intersección de O y W. Estamos en la prueba de esta identidad. Estamos para una identidad con las dimensiones. Entonces, la idea es usar el principio para extender conjuntos LI. O en otras palabras, conjuntos para extender bases de subespacios. Perdón, que podemos extender bases de subespacios, que es un conjunto LI. Entonces empezamos con una base de la intersección y hacemos dos extensiones diferentes. Por un lado extendemos a U con los U's y por otro lado extendemos a W con los W's. Entonces tenemos tres bases, una de la intersección, una de U, una de W, pero con la propiedad de que todas estas bases involucran a los vectores V1 hasta Vk. Entonces son tres bases diferentes para tres subespacios, pero comparten estos elementos. Es por eso que necesitamos extender la base, porque si usted me da solo una base de cada uno de los conjuntos y no las relaciona, no hay forma de trabajarlas. Lo otro que hicimos fue, bueno, ya teniendo estas dimensiones, estas bases, que nos dice la dimensión de este es K, aquí estamos, o sea, K, S y R no están dados, sino que sabemos que existen. Básicamente K es la dimensión de la intersección y S es básicamente a la dimensión de U restre la de la intersección, lo que le hace falta. Y entonces probamos que si uníamos estas dos bases compartían estos elementos, pero si las uníamos, formábamos una base de U más W. Y esa es toda la prueba. Ya esto nos diría que la dimensión de U más W es la suma de estos tres números. Y el resto es verificar que satisfacen la ecuación. Lo que sí es cierto es que para probar que es una base, había que probar que generaban, usando que todo elemento en la suma de U y W se puede escribir como combinación lineal. Y la independencia lineal, que era igual a 0, y ver que cada escalar era 0. Bueno, aquí había una cosa que era, esto nos prueba básicamente es que hay un elemento en la intersección de U y W. Y ya teníamos una base de la intersección de U con W. Entonces, si tuviéramos un elemento que no está en el generado, lo podemos agregar y hacemos la base más grande. Entonces, este elemento tiene que estar en el generado. Tiene que estar en el generado, pero por la independencia lineal solo puede ser el 0.
Es el único vector que podría estar en esta combinación. Nosotros sabemos que si un conjunto es LI, agarramos ciertos vectores, no están en el generado de un subconjunto. Tienen que ser siempre nuevos.